chat el material faltante. Se les va a enviar nuevo material reciente, por medio de sus ejecutivos a su correo, más tardar la siguiente semana. Entonces por esa parte espero que no haya ningún inconveniente. Otro rubro de las empresas, porque la empresa es un todo, pero se divide en muchas áreas, ¿no? Es como una casa que tiene varios cuartos, pero cada uno tiene una utilidad o una función distinta. Lo mismo pasa con las empresas. Ahora vamos, digamos, con la parte laboral, ¿no? Las obligaciones laborales que tiene la empresa o la sociedad. No sé si este link, Oscar, si está activo o si también tenemos problemas con este link, ¿verdad? Yo esperaría que no. Sí, algo está pasando con los links, pero bueno, como les comento, no creo que haya ningún problema. Se les va a enviar, de hecho, material actualizado para que no haya ninguna situación. Y de manera introductoria a las obligaciones laborales, vamos a ver un video relacionado con esto. Vamos a cortar un poquito los videos que tenemos como material. Les traté de traer mucho material, pero obviamente no nos da tiempo de verlo absolutamente todo. Sin embargo, en lo que concierne a los videos, de igual manera ustedes tienen la liga para que lo puedan visualizar cuantas veces ustedes deseen. En la actualidad, la Ley Federal del Trabajo busca proteger más al trabajador de la posible explotación de los patrones. Uno de los principales problemas de las relaciones laborales son las utilidades, derechos, provisiones y salarios, ya que muchas veces en estos temas no se cumple con lo estipulado en la misma ley. En el caso de los trabajadores, no tienen la noción de los derechos y obligaciones, por lo que se les impide cumplirlas y se les incapacita la exigencia de sus derechos, al no tener las herramientas suficientes para defenderlos. Para tener más conocimiento de estas cuestiones que le competen al trabajador como al patrón, a continuación haremos de manera dinámica preguntas de estos temas según la legislación laboral. Y escoge tú una de las dos respuestas, la que consideres correcta, y al final te diremos tu puntaje. Bueno, si la mayoría de tus respuestas fueron A, felicidades, sabes mucho de tus derechos tanto como patrón y como trabajador. Sin embargo, si la mayoría de tus respuestas fueron B, no te preocupes. A lo largo de este video trataremos de explicarte de una manera sencilla y concreta toda la información importante acerca de tus derechos y obligaciones y la manera en que participas dentro de una empresa. A partir del artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo, encontramos regulado todo lo relativo al salario, desde qué es hasta cómo se integra, y menciona un principio básico, que es a trabajo igual, salario igual. Esto significa que si un trabajador desempeña el mismo trabajo que otro trabajador, merece el mismo salario que el primero. Otra de las características que tiene el salario es que es personal. Esto significa
que debe ser pagado al mismo trabajador y además que debe ser pagado en una hora laborable o dentro de la jornada de trabajo. Esto lo acuerda el patrón con el trabajador. Los salarios no son susceptibles de embargos o de descuentos, salvo los casos que la ley prevé, por ejemplo, como el pago de una pensión alimenticia o, por ejemplo, los pagos a Fobiste. ¿Sabías que como trabajador tienes derecho a recibir un monto de acuerdo a las utilidades que ha tenido la empresa? Para lograr determinar esta cantidad es importante identificar los siguientes valores: el monto a distribuir, el número de empleados, los días laborados y el sueldo percibido durante el ejercicio. Una vez que se cuenta con estos datos, es importante determinar los días laborados por cada trabajador y el salario percibido por cada uno de ellos, para así lograr sacar el total de días laborados y el total del salario percibido. Para después lograr pasar el monto a distribuir en dos partes y se determina el valor de los siguientes factores. La primera parte es el factor por días trabajados y la segunda es el factor por salario percibido. Primero, para determinar el factor por días trabajados, se debe de calcular dividiendo el monto a repartir entre los días trabajados. Y así, el resultado es el factor por días trabajados. Y el factor por salario percibido se debe de calcular dividiendo el monto a repartir entre el salario percibido. Y así, el resultado será el factor por salario percibido. Con los valores obtenidos de los factores por día y por sueldo se determina lo siguiente. Utilidad de días trabajados. Se multiplican los días trabajados por factor de días trabajados. Utilidad por salario. Multiplica salario que percibe por factor de salario percibido. Y así se obtienen las utilidades que cada trabajador debe recibir tomando en cuenta estas dos divisiones que son de acuerdo al salario que tiene y a días laborados. La suma de estas utilidades nos da la utilidad total. Para verificar el resultado puedes sumar el total de salario de cada empleado y compararlo con el monto a repartir. Y no olvides, a todas estas cantidades aún se les debe descontar los impuestos. Algunas de las obligaciones del patrón: cumplir las disposiciones de las normas, pagar a los trabajadores su salario e indemnizaciones, encargarse de que los empleados tengan las herramientas necesarias para poder cumplir con el trabajo designado, al igual que un lugar donde guardar esos materiales y herramientas, mantener la armonía en el establecimiento, permitir a los trabajadores el tiempo para ejercitar el voto y para asistir a jurados, al igual que para efectuar acciones de un sindicato, del Estado, del trabajo. Las relaciones jurídicas bilaterales entre los trabajadores y patrones tienen como consecuencia un conjunto de obligaciones y derechos recíprocos, los cuales son regulados sistemáticamente por el derecho del trabajo. El propósito es, en pocas palabras, que la justicia social se realice entre los factores de la producción. Es importante señalar que la reciprocidad entre los derechos y obligaciones entre trabajadores y patrones es el vínculo fundamental para que una relación productiva tenga éxito. El artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo nos habla acerca de las obligaciones de los trabajadores, como por ejemplo lo son: 1. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. 2. Dar aviso inmediato al patrón de las causas. Así como también los trabajadores tienen impuestas ciertas obligaciones, también se les prohíben ciertas cosas a la hora de ejecutar su trabajo. El artículo 135 nos habla de las prohibiciones que tienen los trabajadores, como por ejemplo lo son: 1. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas. Quise ponerles este video introductorio acerca de las obligaciones laborales porque es un rubro muy importante que todas las empresas deben de cumplir y a veces son temas que desconocen, ¿no? Siendo que es totalmente un tema que no le debe de ser ajeno a ningún tipo de empresa sin importar cómo esté constituida o cuál sea su objeto, ¿no?
En lo concerniente a un contrato laboral o a un contrato de trabajo, tiene como finalidad o como esencia regular precisamente la relación patrón-trabajador, patrón-empleado. Esa es la idea de celebrar un contrato de trabajo. Hay distintos contratos, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios profesionales, pero está regulado por la legislación civil, un contrato de comisión mercantil, pero obviamente está regulado por la legislación mercantil. Un contrato de trabajo es de naturaleza esencialmente laboral. Ajá. Alguno de los requisitos que debe de tener el contrato es la forma, cuánto va a durar, si hay algún periodo de prueba, el salario, jornada, es decir, todos los pormenores que yo quiero regular entre la relación patrón-trabajador deben de estar previstos en el contrato. Aquí les dejo el link del video. Este video, por cuestión igual de tiempo, ya no lo vamos a ver ahorita, pero ustedes lo pueden revisar de manera posterior. En el reglamento interior de trabajo, no sé, Oscar, si este PDF se pueda vislumbrar, solamente para que tengamos un ejemplo de lo que debe de contener un reglamento interior de trabajo. Déjenme ver si lo pueden ustedes ver. Miren, este documento sí es un documento visible para ustedes. Yo le acabo de dar clic en el link y se puede abrir. No es el objeto del seminario analizarlo todo, solamente les quise traer un reglamento interior de trabajo, que en este caso a lo mejor es, como dice, una administración portuaria integral de Guaymas, es una sociedad anónima de capital variable, y nos vamos a quedar en el índice para que ustedes vean lo que debe de contener por lo menos un reglamento interior de trabajo. Disposiciones generales del personal de nuevo ingreso, organización del personal, jornada y horarios de trabajo, lugar y utensilios, días de descanso, permisos, días y lugares de pago, medidas de seguridad e higiene, exámenes médicos, del aseo de los locales, disposiciones disciplinarias, obligaciones de la empresa, etcétera, ¿no? Un reglamento de trabajo dice Guillermo, ¿es conveniente tener registrado el reglamento interior de trabajo en la Junta de Conciliación y Arbitraje? Yo le sugiero que sí, aunque actualmente con todas estas cuestiones que me imagino que algunos de ustedes saben, pues se supone que las juntas como tal, lo que conocemos como juntas, pues ya van a desaparecer o ya desaparecieron, y ahora en materia laboral vamos a tener lo que son tribunales. Sin embargo, los reglamentos, el primer paso es contar con un reglamento, y un buen reglamento, Guillermo, que obviamente contemple todas las relaciones de los trabajadores, pero si puedo tener un tipo registro, un tipo autorización, qué mejor. Y en el reglamento, a diferencia del contrato, en el contrato se encuentra la relación particular de un trabajador con un patrón, pero el reglamento debe de ser general y se deben de prever las sanciones. Muchas veces me preguntan, oye, ¿puedo prever en el contrato de trabajo, en el contrato laboral, las sanciones? Sí, pero yo les sugiero que las sanciones las contemplen en el reglamento interior de trabajo. El reglamento es de aplicación para todos los trabajadores, es genérico, ¿no? Y el trabajador y el contrato, digamos que es particular, porque si bien puedo utilizar un mismo contrato para todos los trabajadores, lo ideal es que como cada trabajador desempeña distintas funciones o tiene distintas actividades, obviamente sea un contrato atendiendo a la relación patrón-trabajador, el caso concreto. Este link que tienen aquí precisamente es para que ustedes lo puedan revisar en cuanto tengan oportunidad y se den una idea de un reglamento interior de trabajo, ¿no? No, gracias a ti, Guillermo. Bueno, ahora vamos al tema de propiedad intelectual. Como les comenté, a partir prácticamente, déjenme irme un poquito acá. Si no mal recuerdo, a partir de la diapositiva 87, que aquí ya se trabó un poquito. Bueno, me fui muy atrás, pero ahorita
Miren, a partir de la página 85, es un material que la empresa con todo gusto y su servidora elaboramos para ustedes, pero como les digo, esto ya es una actualización más bien en materia de propiedad industrial intelectual. Igual por cuestiones de tiempo tendríamos que pues prácticamente tener otro seminario en esta materia, ¿no? Y si bien la actualización del día de hoy tiene que ver con la materia de propiedad industrial e intelectual, es solamente como la generalidad, no es actualización como tal de propiedad industrial e intelectual. Entonces su servidora pues se atrevió con el afán de que ustedes tengan mayor información, de ponerles varias diapositivas, que reitero, no nos vamos a detener en estas diapositivas porque no nos daría tiempo. Sin embargo, bueno, hay criterios muy actuales en materia de propiedad industrial e intelectual. Ustedes los pueden ver a partir de la página 85. Como viene aquí, hay reformas incluso muy recientes que son del 22 de mayo. Reformas en materia de patentes, de diseños industriales, de indicaciones geográficas, decretos, se los pusimos aquí. Entonces, esta parte como tal no lo vamos a ver, no nos vamos a detener. Sin embargo, me pareció prudente que ustedes tengan un panorama más completo, ¿no? De qué consiste, por ejemplo, aquí las indicaciones geográficas, casos de indicaciones geográficas, las reformas que ha habido, publicaciones en el diario oficial, los links para que ustedes los tengan de fácil acceso. Aquí volvemos, por ejemplo, a reiterar un poquito que es una patente. La patente, ¿no? En cuestión de biotecnología, programas informáticos, nanotecnología. Digo, yo creo que son, aquí por ejemplo, para los que me preguntan, por ejemplo, tratados internacionales para evitar la doble tributación, aquí por ejemplo les ponemos tratados relacionados con patentes, ¿no? La denominación de algunos. Y bueno, les quería comentar estas diapositivas, porque son diapositivas que, como les decía, es más bien una actualización en materia de propiedad industrial o intelectual, que no es el seminario del día de hoy, pero yo creo que es información que les va a ser a ustedes de mucha utilidad, ¿no? Entonces, bueno, regresándonos a nuestra materia, donde estábamos, estamos precisamente por comenzar la parte de propiedad intelectual. Ya vimos varios rubros de la empresa. Si hacemos una recapitulación, pues hemos visto el rubro a lo mejor un poquito del fiscal, que todavía nos falta verlo más ampliamente, el rubro, llamémoslo corporativamente hablando, el rubro legal, el rubro económico, el rubro de documental, el rubro laboral, y ahorita vamos a empezar a ver un poco el rubro de la propiedad intelectual. No sé si algunos de ustedes han tenido contacto con esta materia. Es una materia muy interesante que día a día avanza, y bueno, la propiedad intelectual se relaciona con todas las creaciones e invenciones de la mente, obras literarias, artísticas. La legislación que protege la propiedad intelectual protege patentes, protege marcas, y aquí les puse un documento. No sé si esté descargable, yo espero que sí. Es un documento que igual no nos vamos a detener el día de hoy, pero es un documento muy padre. De hecho, es un documento muy bien hecho, donde si vemos en el índice les explica o nos explica qué es la propiedad, qué es una patente, qué es una marca, qué es un diseño, una indicación geográfica, los derechos de autor, qué es la OMPI, es decir, todo lo relacionado con esto. No creo que tengan ningún problema en descargarlo, yo lo pude descargar sin ningún problema, y pues es un material para que ustedes con detenimiento puedan checar como esa parte. Ahora, vámonos a la cuestión del derecho de autor. El derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Aquí hacemos una división
entre, por ejemplo, lo que es una marca y lo que es un derecho de autor. El derecho de autor busca proteger precisamente estas creaciones, pero de carácter literario, estas creaciones, por ejemplo, de poemas, cuestiones artísticas, que van más encaminadas a cuestiones del arte y las letras, ¿no? A diferencia a lo mejor de una marca, que lo que quiero yo proteger es precisamente el nombre, la figura de un producto, ¿no? Quiero proteger la marca. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, obviamente las canciones, la pintura, la escultura, las películas, los programas informáticos, bases de datos, anuncios. Se puede proteger una gran cantidad de creaciones, pero la mayoría va encaminada con cuestiones literarias y del arte, como les comento. A diferencia, por ejemplo, de una patente. Una patente per se es una invención. Es algo que tiene como finalidad facilitarme la vida. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y en este caso de qué forma. Como contrapartida de este derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. Generalmente la patente tiene que ver con cuestiones que faciliten más la vida y puedan mejorar pues la calidad de vida que nosotros tenemos. A lo mejor con un ejemplo burdo o sencillo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de este vaso, la patente sería esta parte y a lo mejor me facilita a mí el poder tomar la bebida, ¿no? Hay patentes de todo tipo, pero lo importante que ustedes tengan claro es que se trata de invenciones y que son protegidas. Yo puedo conservar para mí y no querer hacer extensiva la patente al público, a terceros. Dice Yolanda, ¿se puede patentar software en México? Como tal, el software así en términos, digamos, amplios, no, Yolanda. Lo que podemos patentar, por ejemplo, es si yo creo un programa, si yo diseño un programa en específico que tenga ciertas características, puedo obviamente patentarlo. Pero si es un software, digamos, genérico que todo mundo podemos utilizar, ahí realmente no entra la patente. Porque una de las características para patentar algo es que sea algo nuevo, que sea algo novedoso, que sea funcional, que sea una creación, una invención. Entonces, si es algo que ya existe en la realidad, o como se dice, en el estado del arte, si es algo ya existente, yo no lo podría patentar. No, gracias a ti, Yolanda. Ahora, ¿qué es una marca? Ajá, en lo que dice Brundi Berenice es muy cierto. Si bien no se puede patentar, que era lo que les decía, como tal el software, Yolanda, el software como tal no. Pero a lo mejor yo puedo tratar de proteger, como lo veíamos aquí en la parte de derechos de autor, algún tipo de programa, miren, programas informáticos, llamarlo de esa forma, ¿no? Puedo proteger un programa, se me ocurre un programa que me ayude a generar documentación, documentación de carácter educativo, que en ninguna otra parte exista. Obviamente yo voy a querer proteger ese programa, ¿no? No sé si hasta ahí vamos bien. Una marca, como nos enseñaron en la facultad, pues es un signo distintivo. Lo más importante de una marca es que es un signo que me distingue en el mercado y va a distinguir mi producto, mi servicio de otros, ¿no? La marca es un elemento diferenciador de productos y de servicios y va a ser lo que me posicione en el mercado o lo que haga que en un momento dado yo no pueda ni siquiera figurar o competir frente a otras marcas.
No puedo decir como tal marcas como ejemplo, pero yo creo que conocemos varios refrescos que están posicionados y que los ubicamos muy bien por la marca, ¿no? Obviamente se protege, lleva todo un proceso, una investigación para ver si, por ejemplo, no había una persona que utilizaba antes esa marca que a lo mejor yo quiero registrar. Y como empresa o a nivel corporativo, que es lo que estamos analizando, pues constituye un valor. A fin de cuentas, tener la marca, hay marcas que valen millones de pesos, millones de dólares, entonces es a fin de cuentas un activo. Las marcas constituyen un activo y conforman parte del capital de una empresa. Ahora, ¿qué son los dibujos o modelos industriales? Hay distintos tipos de marcas, se me olvidó comentarles. Hay marcas que, por ejemplo, son nominativas, que solamente es como el nombre. Hay marcas que son mixtas, que es el nombre y a lo mejor digamos, la figura. Y hay marcas que a lo mejor son tridimensionales, ¿no? Que se protege tanto el nombre como la figura, la forma, es dependiendo lo que yo quiera proteger. Hay categorías de marcas, hay categorías de productos y servicios y nosotros debemos de ver en qué clasificaciones da para llevar a cabo como este registro marcario. Bueno, los dibujos y los modelos industriales. ¿Qué son los dibujos y qué son los modelos industriales? Un dibujo, modelo, diseño industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales como motivos, líneas o colores. Y ustedes me pueden decir, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay como una marca? No necesariamente necesito de un nombre o necesito de, como tal, un registro marcario para proteger un dibujo o un modelo industrial. Ejemplo, ¿no? Esto, a lo mejor la carcasa, la figura, esto entraría como un modelo o como un dibujo industrial. No entraría como tal, a lo mejor como la marca. La marca es el del celular, pero en sí, digamos, como el ornamento, la parte ornamental, esto es a lo que nosotros conocemos como el modelo industrial. No sé si hasta ahí vamos bien o tengan alguna duda. ¿Vamos bien? Bueno, el texto que les comentaba en un principio de estas diapositivas es un texto, me regreso un poquito, nada más para señalárselos. Aquí está, es un texto que les va a ser de mucha utilidad en todos estos temas. Ahorita estamos dando un repaso, pero es un texto muy completo donde se ve, como les digo, los derechos que confiere una marca, los tipos de marcas, y no solamente de las marcas, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y propiedad industrial. Ahora, ¿qué es una indicación geográfica? Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades y reputación y características se debe esencialmente a su lugar de origen. Yo sé que con esto me van a entender muy bien. Para los que no tienen, digamos, contacto a lo mejor mucho con este tema, ustedes han escuchado de la denominación, por ejemplo, tequila, ¿no? A fin de cuentas, una indicación en el sentido de que solamente se produce en cierto lugar, con ciertas características, bajo ciertas condiciones, y por eso, un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores geográficos específicos como el clima y el terreno, ¿no? Ciertos vinos de Francia, ciertos quesos, llevan el nombre incluso de la región, porque solamente en esa región, bajo ciertas condiciones del suelo, del aire, del clima, es que se puede generar ese producto. No sé si alguno de ustedes me quiera dar un ejemplo o tenga alguna duda en este tema, antes de pasar a lo siguiente.
Bueno, ¿vamos bien? ¿Continúo? Bueno, espero que sí. El siguiente tema es todo lo concerniente a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Les reitero que en la parte final de estas diapositivas, a partir más o menos de la página 85 hasta concluir la presentación, vienen muchos temas novedosos en la parte de propiedad intelectual y en la parte de propiedad industrial para que ustedes lo puedan corroborar y revisar cuando ustedes lo requieran. Bueno, la Ley Federal de Protección al Consumidor, como lo dice su nombre, tiene como finalidad proteger los intereses del consumidor de un producto o de un servicio, ¿no? Les puse varios textos para que ustedes tengan, digamos, información, como quien dice que les sobra información y no que les falte. Les puse 2 ligas y les puse 2 videos. Y te pido, Oscar, si me apoyas con uno de los videos, por favor. La Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley protege los intereses económicos de los consumidores ante publicidad engañosa y contratos con cláusulas ventajosas, al igual que calidad y seguridad en el servicio. Pero yo te diré lo más importante de ella, así que sigue viendo. ¿Quién está obligado a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor? La respuesta es fácil: los proveedores y consumidores. Un consumidor es una persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Un proveedor es una persona física o moral en términos de Código Civil Federal que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. En cuanto a los proveedores, es muy importante que respeten precios, tarifas, garantías, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones, al igual que cualquier otra condición ofrecida por el proveedor. También la entrega del bien o prestación del servicio. En cuanto a información y publicidad, esta deberá de tener las siguientes características: deberá ser veraz y comparable, no deberá de tener textos, diálogos, sonidos, imágenes que puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. La publicidad engañosa o abusiva se refiere a características o información de un producto o servicio que pueden o no ser verdaderas, ya que inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en la que se presentan. ¿Qué es una promoción? Una promoción son las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de un bien o servicio. Existen diferentes tipos de promociones, como esta: promociones con incentivo de promocionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o diversos en forma gratuita o a precio reducido o solamente a un solo precio. Esta es una promoción con contenido adicional en la presentación usual de un producto en forma gratuita o a precio reducido. Por último, tenemos la promoción de bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos. ¿Qué es una oferta? Por oferta, barata, descuento, remate o cualquier expresión similar, como lo es liquidación, se entiende que es el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento. En las reglas de las promociones o ofertas se deberán incluir las condiciones, al igual que el plazo o duración de estas, y también el volumen de la cantidad de bienes o servicios ofrecidos. ¿Y quién es el encargado de que se cumpla esto? Pues la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta es el encargado de vigilar el comportamiento de establecimientos comerciales y realizar visitas de verificación para que el consumidor tenga la garantía de que los productos o servicios que ofrecen los proveedores se comercialicen conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor y cumplan con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas.
Según el artículo 25, la Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar las siguientes medidas de apremio. 1. Apercibimiento. 2. Una multa de 205.80 pesos a 20.580.33 pesos. 3. En caso de que se persista en la infracción, podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que obedezca el mandato respectivo, hasta por 8.232.13 pesos. Y 4. El auxilio de la fuerza pública. En otra parte del artículo 25, la Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecta o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores, donde en el número 1 se tendrá la inmovilización de envases, bienes, productos y transportes. En el 2, el aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto en el artículo 98 ter de la ley, que dice que se podrá ordenar el aseguramiento de bienes o productos que se comercialicen fuera del establecimiento comercial cuando no cumplan con lo dispuesto a las leyes aplicables. En el número 3, se suspenderá la comercialización de bienes, productos o servicios. En la 4, se dice que se tendrá que ordenar el retiro de bienes o productos del mercado cuando la autoridad haya determinado que éstas ponen en riesgo la vida o salud de los consumidores. En la número 5, la colocación de sellos e información de advertencia. En la 6, se ordenará la suspensión de información o publicidad a lo que se refiere el artículo 35, que también dice que se tendrá que suspender información o publicidad, corregir información o imponer sanciones. Claro, si esta no cumple con lo requerido a la ley. Y pues bueno, esas son algunas de las cosas que son muy importantes acerca de esta ley. Aunque claro, todo es muy importante, así que les invito a que lo chequen. Y recuerden, no se dejen impactar y infórmense muy bien. Chequenlo por favor, la Ley Federal de Protección al Consumidor. No se dejen engañar. Hasta luego. En este tema les dejo varios links para que ustedes lo puedan consultar y digamos tengan un panorama más completo de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es muy importante tener claro que dentro de los elementos de una empresa, no solamente si lo vemos desde un punto de vista interno, tenemos a los socios, a los inversionistas, a los trabajadores, pero desde el punto de vista externo, lo principal son nuestros clientes, nuestro público, nuestros consumidores. Entonces tampoco podemos descuidar este rubro, ¿no? Es muy importante. No sé si tengan alguna duda hasta aquí en este tema para continuar respecto de qué es el arbitraje. Bueno, el arbitraje es un medio de solución alternativo de controversias. Es un medio alterno a la interposición, por ejemplo, de juicios, a la interposición de demandas, donde quien resuelve un arbitraje es conocido como árbitro y no como juez. Es un tercero independiente de las partes. Ejemplo, una empresa, otra empresa, hay un conflicto y deciden someterse a un arbitraje. Obviamente debe de haber voluntad por parte de las empresas, no se les puede forzar a someterse a un arbitraje, debe de ser una decisión consensuada, una decisión donde ambas empresas deciden que por determinadas razones no quieren irse a juicio, como lo conocemos nosotros, prefieren adoptar un medio alternativo de solución de controversias que es resuelto por un tercero llamado árbitro, ¿no? Aquí está la definición para su consulta. Es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que se dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. El nombre de la decisión que nosotros en los juicios conocemos como la sentencia o que es como la resolución, ¿no? La sentencia. En este caso, en el arbitraje lo conocemos como laudo. Se los voy a poner aquí. Un laudo es como el producto final de un procedimiento de arbitraje. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales.
Obviamente las partes deben sufragar los gastos y los honorarios del árbitro o del cuerpo arbitral. Puede ser un árbitro, pueden ser 2 árbitros, pueden ser 3 árbitros. Generalmente es 1 o a veces son 3. Y el producto final que nosotros tenemos es un laudo. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque ustedes como empresas o los que tienen empresas o los que van a tener empresas, nunca estamos exentos de los conflictos. Pero podemos buscar formas alternativas de resolverlo y no necesariamente irnos a un juicio, ¿no? Ejemplo, a lo mejor un conflicto con un proveedor. Para evitar irme a juicio, mejor nos vamos a un arbitraje. Ahora, la decisión llamada laudo, emitida por este cuerpo arbitral o por este árbitro, es obligatoria. Ajá. Es decir, se debe de acatar, porque para llevar a cabo un arbitraje se debe de firmar a fin de cuentas cláusulas compromisorias donde ustedes como partes en el arbitraje se comprometen a acatar y cumplir el laudo del árbitro en los términos en que él mismo lo emane. Algunas características es consensual, es decir, no es algo obligatorio o que se pueda obligar a una de las partes. Las 2 partes deben de estar de acuerdo. Las partes son quienes seleccionan al árbitro, a los árbitros. El arbitraje es neutral porque lo resuelve un tercero. Es un procedimiento confidencial y la decisión del tribunal arbitral es definitiva y se debe de ejecutar. Vamos a ver, si me dan un segundito, por favor. Hace poco hicimos un estudio respecto, nos preguntaban, no sé si recuerde Roberto, casi al inicio del seminario me preguntaba un poco como las implicaciones fiscales o las obligaciones fiscales de las empresas. Bueno, no hay que olvidar que estas sociedades, estas empresas, pues realmente están en un régimen de las personas morales, ¿no? Es uno de los regímenes que existe fiscalmente en nuestro país. Le voy a dar lectura a alguna de las principales obligaciones fiscales que tienen las empresas. Inscripción o alta en el Registro Federal de Contribuyentes, la expedición de comprobantes fiscales, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagos mensuales y declaración anual, presentar declaración informativa de operaciones con terceros, declaraciones informativas anuales, mantener actualizados sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes, efectuar retenciones al impuesto sobre la renta, efectuar retenciones en su caso del impuesto al valor agregado, formular un estado de posición financiera, determinar la declaración anual a utilidad fiscal, llevar inventarios, es decir, una serie de obligaciones. Todas las empresas que se encuentran en el régimen fiscal de las personas morales deben de cumplir con estas obligaciones. Ahora, hay un tipo de sociedad que no viene en las diapositivas, pero que me pareció importante comentárselas. Son las sociedades por acciones simplificadas. No sé si algunos de ustedes ya habían escuchado este tipo de sociedades por acciones simplificadas. Bueno, realmente son sociedades, se puede decir, de reciente creación. No sé si alguien me pueda contestar si conoce este tipo de sociedades, si son sociedades nuevas para ustedes. Son sociedades que se crearon en septiembre de 2016. Se encuentran contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles y son, dice Brundi Berenice Enciso. Bueno, Brundi Berenice nos comenta que la conoce, Yolanda también. Bueno, estas sociedades, como ustedes saben, realmente se crean de una manera muy rápida. Se crean ante la Secretaría de Economía, no necesitan todo el protocolo, por ejemplo, de una sociedad anónima. Y me pareció importante recalcar el aspecto fiscal de estas sociedades. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ¿no?, de cuál es la ventaja, a lo mejor, de crear estas sociedades que muchas personas no conocen. En el aspecto fiscal, el SAT regulará las sociedades por acciones simplificadas conforme a lo siguiente al régimen general de personas morales.
teniendo las obligaciones señaladas, las que les leí hace un momento. Sin embargo, gozan de ciertos beneficios como son los siguientes: acumulación de ingresos efectivamente percibidos, deducciones a lo efectivamente pagado, deducción de compras y no de costo de lo vendido, aplicación del estímulo fiscal de deducción inmediata, no determinarán ajuste anual por inflación, no envío de la contabilidad electrónica y no envío de DIOT. Me gustaría leerles una conclusión de este estudio que nosotros hicimos. La decisión sobre el tipo de sociedad a constituir no depende esencialmente del tipo de giro o actividades a desarrollar por parte de la empresa, sino principalmente de la intervención que los socios tendrán dentro de la sociedad y la posibilidad que terceros participen como accionistas de la misma a través de la venta de sus acciones. En razón de lo anterior, destaca que en México cerca del 90% de las empresas son sociedades anónimas. Esto es un dato, creo que es relevante. El 90% de las empresas que se constituyen como sociedades anónimas, porque ese régimen permite incluir a más socios. Las decisiones se toman en consenso y en un futuro incluso pueden cotizar en bolsa, las que vimos hace un momento, que son las APIs. Por lo que tiene un uso más recomendable si el giro del negocio necesita que la sociedad tenga flexibilidad para la captación de nuevo capital y recursos. Por lo que hace a la sociedad de responsabilidad limitada, busca una mayor intervención de los socios en la administración del negocio y la existencia de diversos candados para la admisión de nuevos socios. Finalmente, por lo que respecta a la sociedad de acciones simplificadas, estas son más recomendables para pequeños empresarios, alguien que va iniciando, con un número menor de socios y que tengan un objeto social muy limitado para que encuadren los supuestos que ofrece la Secretaría de Economía y que no produzca problemas futuros con el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, Brundi dice, cabe hacer mención que el socio, los socios miembros de una SAS no podrán ser socios o accionistas de otra moral, ya que esta sociedad se crea para empresas u organizaciones de nueva creación. Es algo similar a lo que en su momento fue el RIF para personas físicas. Exactamente. Nosotros lo vemos, o yo lo veo como una, digamos, una facilidad para poder constituir una empresa, ¿no? Para poder constituir una sociedad, cuando a lo mejor no son muchos socios y cuando quiero que algo sea rápido. El procedimiento lo manejan de manera muy sencilla y es ante la Secretaría de Economía, y les acabo de leer algunos de los beneficios. Aquí tengo la duda de Guillermo Adolfo, dice, ¿cuáles son las ventajas fiscales y jurídicas para administrarse dentro de un fideicomiso? Bueno, las ventajas jurídicas creo que las vimos cuando tocamos el tema de fideicomiso. Yo les comentaba, si por ejemplo yo voy a ser el fideicomitente, pero al mismo tiempo voy a ser el beneficiario, pues yo lo veo como una forma de ahorro, ¿no? Ahora se puede constituir con la intervención de una institución de crédito y obviamente es para cumplir ciertos objetivos a futuro. Pues como tal, ventajas fiscales, Guillermo, pues te debo esa parte porque yo, el fideicomiso, como lo hemos platicado, yo no es una sociedad, no es una asociación, es más bien un contrato. Y más que ventajas fiscales es las ventajas que tú le quieres dar, por qué quieres constituir un fideicomiso. Hay fideicomisos de todo tipo, pero los fideicomisos, digamos, que tengo en mente son fideicomisos educativos y fideicomisos para la salud, ¿no? Yo los veo como si fuera un tipo plan de ahorro, donde a lo mejor tú mismo una parte de tu patrimonio lo destinas para algo, para que en un futuro puedas utilizarlo. No sé si más o menos pude resolver tu duda, Guillermo.
Dice Guillermo, me imagino que es del mismo tema del fideicomiso, solo para que me aclare si es el mismo tema. Dice, en cuestión de aportaciones de bienes de propiedades, ¿se evitaría el pago de impuestos en lugar de enajenarlos? Nada más coméntame si te refieres a la parte del fideicomiso. Ok, dice sí. Bueno, no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, de la figura del patrimonio familiar, que está en la legislación civil, que es, por ejemplo, un monto que es intocable. Es decir, aunque yo tenga deudas, aunque tenga muchos acreedores, si yo constituyo un patrimonio familiar, no pueden tocar ese patrimonio familiar. Se supone que es una parte para la subsistencia de la familia. Algo así pasa con la parte del fideicomiso. Es decir, si en el contrato de fideicomiso está establecido que ciertos bienes son para determinados fines, pues obviamente yo estoy sacando como de mi esfera patrimonial, de mi esfera de bienes, precisamente esa parte, como el patrimonio, esa parte de derechos destinados a un fin. Entonces yo lo veo de cierto punto como separar, segregar, y pues es algo que a fin de cuentas me va a proteger a mí. No tengo el dato aquí, Guillermo. Está en la legislación civil. Si me permites, igual lo reviso y les doy el dato de manera posterior, junto con los PDFs. Pero si mi memoria no me falla, como tal, no había una vigencia como tal establecida. El patrimonio familiar tú lo constituías y pues es una parte totalmente intocable, ¿no? Creo que era... No les quiero dar un dato erróneo, entonces prefiero revisarlo bien para no darles mal la información. Si me permiten, nos sobra algo de tiempo, entonces lo puedo revisar ahorita. Y no sé si tengan más dudas. Sí, yo recuerdo algo parecido en el sentido de que como tal no tenía una vigencia. La ventaja del patrimonio familiar es que queda como de esa esfera y entonces es un patrimonio inembargable, es un patrimonio que no puede ser objeto, como como les decía, para el pago de deudas, porque es lo mínimo con lo que puede subsistir uno como familia, ¿no? Esa es la finalidad de constituir un patrimonio familiar. Pero bueno, la parte del patrimonio familiar surgió ahorita por el tema un poco del fideicomiso, ¿no? Que si bien son figuras que pueden parecerse, no olvidemos que el patrimonio familiar lo vemos desde el punto de vista civil o está regulado en la legislación civil, mientras que el fideicomiso, pues a fin de cuentas es como si fuera un negocio, ¿no? Miren, estoy checando lo de la vigencia, pero sí, lo que dice Brundi Berenice es cierto, ¿no? Yo les di ejemplos de un fideicomiso, por ejemplo, para cuestiones educativas, cuestiones universitarias, cuestiones de salud,
Pero también hay fideicomisos, por ejemplo, en cuestiones hoteleras. No sé si ustedes han escuchado que por medio incluso de fideicomisos varios extranjeros han participado en la construcción de proyectos hoteleros donde se supone que ellos no podrían tener participación o no deberían de tener participación. Entonces sí, como acertadamente lo dice Grundy, el fideicomiso puede tener una naturaleza diversa. La única limitación, hay que recordar, es que sea una naturaleza lícita, es decir, que el fin o el objetivo que yo quiero desempeñar en el fideicomiso sea de carácter lícito. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Si no, con esto concluiríamos el seminario de actualización de derecho corporativo. Les reitero que las diapositivas que están... Oscar, si me puedes ayudar a bajar esto, por favor. Las diapositivas que están a partir de la página 85 hasta concluir la presentación, las podríamos titular como una actualización en materia de propiedad industrial, que si bien tiene injerencia con el tema de hoy, solamente les puse esa información para que ustedes tengan un panorama más completo. Y pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho el tiempo, la atención. Y el material respecto de los PDF que no pudimos visualizar, no se preocupen, se les hará llegar a su correo con su respectivo ejecutivo. Efectivamente, muchísimas gracias, Marlene, por haber compartido tu expertise con los asistentes del día de hoy, y tal cual como lo dijo, estas ligas que de alguna forma no se pudieron ver, sin falta el lunes las tienen a través de sus ejecutivos de cuenta de coaching online. Les pido por favor no salgan de la plataforma sin antes realizar la calificación correspondiente a el material, a la plataforma, al tema, a la instructora. Esto es muy sencillo, solamente den clic en la pantalla que tienen aquí enfrente, arrojará un pequeño cuestionario de opción múltiple, muy fácil de resolver, y posterior a que ustedes realicen esta evaluación, gracias a ti, Guadalupe, posterior a que ustedes realicen esta evaluación y a través de sus ejecutivos de cuenta de coaching online, recibirán su constancia de participación a este seminario online en vivo. Queda con ustedes Oscar Pérez y René Setz por si tienen alguna duda con relación a cómo hacer esta evaluación y la posterior recepción de su constancia de participación. Por mi parte es todo. Nuevamente muchas gracias, Marlene, gracias a todos. Tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana. Nos vemos en la próxima.